Buenas tardes. Los niños pueden salir a su clase, así que ellos con su maestro pueden en este momento dirigirse a su salón. Sean todos bienvenidos a este lugar. Y vamos a darle la bienvenida. Si hay alguna persona que nos está visitando por primera vez, la primera vez que está con nosotros, vamos a invitarle solamente que se mueva de pie, nos diga su nombre. Si hay alguna persona que nos está visitando por primera vez, todos son de la casa. Qué bueno. Bueno, dale la bienvenida a la persona que está a tu lado. Bienvenida, bienvenida. Tenía tiempo que no te veía. Bienvenida a aquellos que vienen del norte. Están con nosotros esta mañana. Bienvenida. Sean todos bienvenidos a este lugar. La semana pasada compartí con ustedes una reflexión que todavía sigo reflexionando. Así que vamos a seguir reflexionando sobre Primera de Timoteo, capítulo 2, los primeros 4 versículos de este capítulo. Y quiero que lo vamos a revisar. Vamos a seguir reflexionando acerca de este pasaje. No solamente reflexionando, sino accionando. Porque tenemos que hacer algo, debemos accionar ante lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Por favor, Jacqueline, Dice allí el apóstol Pablo, y leo nuevamente, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Voy a leer otras versiones, porque es una nueva versión internacional que dice: así que recomiendo ante todos que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. La NTV, es Nueva Traducción Viviente, dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Vamos a orar y después vamos a revisar algo aquí. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida y cambia, transforma nuestras vidas, y en este momento cuando estamos ante ella pedimos, Dios, que tú nos hables. Habla a nuestros corazones, que esa palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser y produzca los cambios que necesitamos en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta lo que tú nos dices en tu palabra y accionar ante ella. Y Jesús, quiero que seas tú tomando este lugar. Toma mi mente, mi corazón, mi lengua, mis cuerdas vocales, todo mi ser. Tómalo, Jesús, y úsame como un instrumento para que seas tú hablando a tu iglesia. Quiero que seas tú, Señor. Me quito yo para que seas tú, Jesús, tomando tu lugar aquí y tú hables a tu iglesia. Háblanos en estos tiempos. Necesitamos que tú hables a tu iglesia en estos tiempos, Señor. Háblanos, Jesús. Y gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ponemos todo esto en tus manos
y pedimos tu guía, tu dirección, y revélanos, Espíritu Santo, esas verdades que hay allí en esta porción de estas Escrituras. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense lo que el apóstol Pablo está recomendando a Timoteo, un discípulo de Pablo, y quien llega a ser después un pastor. ¿Okay? Y por lo que vemos, el apóstol Pablo está hablando de aquí a Timoteo y lo está animando para que lleve a la iglesia a que ore. Da la impresión que la iglesia no estaba orando por nadie. Da la impresión que la iglesia estaba como dormida. Da la impresión que la iglesia no estaba accionando y no estaba tomando su lugar que debe tomar en orar. Y eso nos pasa como seres humanos. Muchas veces queremos accionar y de último dejamos la oración, cuando la oración debe ser primero, porque en medio de esa oración, en medio de lo que yo busco a Dios, Dios me va a dirigir, me va a guiar, y Él va a poner las cosas como Él quiere, no como nosotros queramos, sino como Él quiere. Y las cosas que Dios hace, las hace mejor de lo que nosotros las podamos hacer. ¿No es así? Cuando le damos el control y cuando oramos a Dios y le ponemos toda situación, Dios va a hacer algo. Ahora, reflexionando en estos 4 versículos, allí vemos claramente cómo se anima, se exhorta al creyente a tomar una posición. Y como iglesia, nuestra posición es orar por los perdidos, especialmente por aquellos que no conocen a Jesús. Y dice por todos. Fíjense que dice allí Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los seres humanos, por todos. ¿Ok? No es que solamente yo voy a orar por aquellos que me caen bien. No solamente voy a orar por aquellos que son mis amigos. Dice por todos, porque mientras la persona no conoce a Cristo, si la persona no ha tenido un encuentro real, personal, con Cristo, y ha permitido que Cristo cambie y transforme su vida, esa persona está perdida y necesita encontrarse con Cristo. Y mi lugar como parte de la iglesia de Cristo es primero meterme allí con Dios para orar por todas las personas, por todos, sobre todo aquellos que no han encontrado a Jesús, sobre todo con aquellos que todavía están perdidos y que no saben a dónde van a ir después que dejen esta tierra. ¿Sí? Y eso es importante verlo aquí. La oración debe hacerse por todos los seres humanos, por todos, porque todos necesitan conocer a Jesús, todos necesitan tener un encuentro con Cristo. Como yo decía la semana pasada, estamos aquí por cierto tiempo, somos como peregrinos, estamos por cierto tiempo, nuestra vida aquí es temporal, y mientras Dios nos dé vida aquí, ¿cuál debe ser nuestra tarea? 1, debemos orar por todos los seres humanos. 2, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz de su Hijo, y tenemos que hablar, tenemos que predicar esas buenas nuevas, y no nos podemos quedar solamente con los brazos cruzados, viendo que la gente se está perdiendo, viendo que la gente está buscando ese camino de esperanza, ese camino de verdad, ese camino que le asegura a ellos esa paz, esa quietud que solamente Dios puede dar, ¿no? Ahora, ahí comienza diciendo que hagan rogativas, ¿sí? Hagan rogativas, que la palabra griega se deriva de una raíz que significa carecer o necesitar. Esta clase de oración siempre está movida por una necesidad concreta. Los perdidos tienen una gran necesidad de salvación, y los creyentes siempre deben pedir a Dios que supla esa necesidad. ¿Okay? Esa debe ser nuestra oración. Los perdidos, los que no han tenido ese encuentro con Cristo Jesús, tienen una gran necesidad, y nosotros debemos orar para que Dios supla esa gran necesidad. Y esa gran necesidad que tienen es espiritual, no es material. Entonces que la persona llega a obtener cosas materiales, pero no es satisfecha, quiere más. O sea, el hombre logra algo material y no se va a conformar con eso que logró, va a querer más, y siempre va a querer tener más. Pero cuando encuentra a Cristo Jesús, cuando tiene un encuentro real con Cristo Jesús, aquella necesidad de búsqueda
llenar un espacio en su vida, Cristo comienza a llenar. Y cuando comenzamos a ver todo desde el punto de vista de Cristo, las cosas cambian. Las cosas cambian, todo cambia, todo, nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, todo cambia porque es Cristo en nosotros. Y Cristo comienza a formar su carácter en nuestra vida. Entonces, en nuestra rogativa como iglesia debemos pedir: Dios, hay la necesidad en los perdidos, suple, que tú llegues a llenar esa necesidad, y sobre todo esa necesidad espiritual. Y usa también la palabra peticiones, dice oraciones, peticiones. Esta palabra viene de la raíz que significa caer con alguien o acercarse para hablar en la intimidad con alguien. Esa es petición, caer con alguien o entrar en una intimidad para hablar con alguien. En este momento, en este caso es con Dios. Yo entro en intimidad con Dios y comienzo a estar allí con Dios para orar y pedir por los perdidos, por aquellos que no tienen a Cristo, por aquellos que tienen una gran necesidad espiritual. Y yo tengo que meterme allí con Dios. El deseo de Pablo era que los cristianos tuvieran compasión por los perdidos, entendieran la profundidad de su dolor y su miseria, y acudieran a Dios en comunión íntima para rogar por la salvación de estas personas. Es decir, que nosotros como iglesia, y que Dios nos está hablando a través de su palabra, tenemos que meternos realmente con Dios. Tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Tenemos que quebrantar nuestros corazones y ponerlos en los zapatos de aquellos que todavía no conocen a Cristo, y pedir a Dios, rogar a Dios, pedir de todo corazón: Señor, ten compasión, ten misericordia de estas personas, porque están perdidas, necesitan encontrarse con Dios. Y yo tengo que meterme allí con Dios, y a veces hasta llorar. Yo te preguntaría: ¿cuántas veces has botado lágrimas por aquel vecino, aquella familia, aquel amigo o aquella persona que vive en tu comunidad? ¿Cuántas veces has llorado por su necesidad, por él, por ella, para que Dios lo salve? ¿Cuántas veces has llegado a Dios para rogar y pedir: Señor, toca el corazón de mi vecino que no te conoce? Señor, suple su necesidad que tiene, que es espiritual como yo lo tenía. ¿Cuántas veces hemos llorado por alguien? ¿Cuántas veces hemos derramado nuestra alma, nuestro espíritu y decir: Señor, aquí estoy, yo te clamo por la salvación de tal persona? Y allí metiéndonos con Dios, orando y llorando por ellos, pidiendo de parte de Dios compasión y misericordia para que Dios los salve. Ahora, fíjense que el versículo 1 dice: y acciones de gracia. Acuérdense, nuestra vida de oración no se basa solamente en pedir y pedir. Y a veces creemos que cuando vamos a ir al servicio de oración es para pedir. A veces cuando apartamos nuestro tiempo con Dios es para pedir. No es solamente pedir, es mucho más. La oración es mucho más que pedir. Sácate eso de la mente, que solamente la oración es pedir. Cambia eso, no es solamente pedir. Orar también significa darle gracias a Dios también. En ese momento de oración yo tengo que darle gracias a Dios. Gracias, mi Dios, por mi familia. Gracias, Dios, por lo que me has dado hasta ahora. Gracias por esa cama que tú me has dado. Gracias por la vivienda que tengo. Y aunque no la tenga, tú le das las gracias a Dios, porque Dios la provee. Gracias a Dios por el alimento. Gracias por el pan de cada día. Gracias por la bebida, el vestido que tú me das. Gracias, Dios. Y tenemos que ser agradecidos y agradecerle eso a Dios en nuestras oraciones. La acción de gracia debe estar en nuestra oración. Dale gracias a Dios por todo. No solamente cuando voy a comer. Gracias, Señor, por la comida. No solamente por eso, es por todo. Y si tú te pones a orar en acción de gracias en tu casa, con lo que tienes, vas a durar un buen tiempo allí orando y dándole gracias. Solamente para darle gracias puedes durar un buen tiempo. Y comienza a ver lo que Dios te ha dado y decirle: Señor, gracias. En primer lugar, por la vida. Gracias por la salud. Gracias por lo que me has provisto. Gracias, Dios, por el alimento. Y eso debe estar en nuestras oraciones. No solamente es pedir, es también darle gracias a Dios. Ahora dice aquí que debemos rogar, pedir, orar
y dar gracias a Dios por todos los hombres. Dice la versión que leí de último, una traducción viviente, dice por todos los seres humanos. Debemos orar, rogar, pedir y darle gracias a Dios por todos los seres humanos, por todos. Y después lo especifica y comienza diciendo por los reyes y por todos los que están en eminencia. Dice la Nueva Versión Internacional, dice por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Por los gobernantes y por todas las autoridades. Eso es lo que dice, lo que significa los que están en eminencia, los que tienen autoridad en un país. ¿Okay? Y nos manda aquí y nos dice, bueno, debemos orar, debemos rogar por todos los hombres. Entre eso entran los líderes, gobernantes de las naciones. ¿Okay? Y hay que orar por ellos, hay que rogar por ellos, hay que pedir por ellos. ¿Por qué? En primer lugar, debemos orar por la salvación de sus almas. Que tengan un encuentro con Cristo, porque más adelante allí mismo dice, porque esto es bueno y agradable, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que quiere Dios, porque es bueno y agradable delante de Dios, que toda persona sea salva y que venga al conocimiento de la verdad. Y nuestro trabajo, nuestra tarea como iglesia es orar por todos, para que tengan un encuentro con Jesucristo, que es el único que puede salvar. Es interesante ver porque cuando se escribe esta carta, se está viendo un momento donde está imperando uno de los emperadores más crueles del Imperio Romano, como fue Nerón. ¿Okay? Un hombre totalmente, yo diría, fuera de orden, loco totalmente. Era un hombre aberrado, un hombre terrible. Según la biografía de él, hacía cosas terribles, ¿okay? Por satisfacer sus propios deseos. Y hasta llevó y acusó a los cristianos que habían incendiado parte de Roma. Y acusó a los cristianos de esto. Hubo una gran persecución a los cristianos. Y cuando se escribe esta carta, se le está diciendo a ellos, a los cristianos, oren por ese rey, por ese gobernante. Ay, compadre. Y como yo decía la semana pasada, pensar que es un hombre que está matando, pensar que es un hombre que está persiguiendo, pensar que es un hombre cruel. Sin embargo, el apóstol le recomienda a la iglesia, oren por su salvación. Oren y pidan salvación. Y pidan para que se dé algo dentro de esa persona y de las autoridades. ¿Okay? Y lo que se espera, lo que se quiere en esas oraciones, ver que Dios obra de una manera muy especial, donde rescate a esas personas que están en autoridad y en eminencia, sean gobernantes, sean dirigentes, sean líderes, que Dios toque y esas personas sean salvas. Cuando dice reyes, todos los que están en eminencia, debido a que hay tantos dirigentes políticos, poderosos, influyentes, que van muchas veces contrario a lo que Dios está pidiendo, se convierten con frecuencia en blanco de amargura para otros. No obstante, Pablo urge a los creyentes para que oren en el sentido que estos líderes se arrepientan de sus pecados y se acojan al Evangelio, lo cual significaba que los efesios debían orar incluso por la salvación del emperador romano, que era Nerón en su tiempo, un blasfema, cruel y perseguidor vil de la fe. Y tenían que orar pidiendo salvación de parte de Dios para él. Y a nosotros como iglesia nos corresponde en toda situación, en todo momento, es orar y clamar a Dios por todos los que están en eminencia, por todos los que tienen autoridad, por todos los líderes que estén en autoridad, para que conozcan a Cristo y se encuentren con la salvación de Cristo. Pero esto va a traer como resultado también en nuestras oraciones, dice allí en el versículo 2,
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice la Nueva Versión Internacional, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Dice la Nueva Traducción Viviente, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. 4 cosas debemos anhelar nosotros cuando oramos. 4 cosas debemos pedir que eso se cumpla también en nosotros. Y sabemos que, como todos estamos al tanto, Venezuela está pasando por una situación difícil, que es una realidad, no podemos escapar de esa realidad. Y eso nos afecta a todos, cristianos, no cristianos, altos, chiquitos, gorditos, flaquitos, morenos, blanquitos, oposición, oficialismo. Lo que venga, todo nos afecta porque todos somos seres humanos. Y todo nos inquieta, nos preocupa la situación. Pero como cristianos y como iglesia, ¿cómo nosotros debemos manejar esto? Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que saber cómo trabajar. ¿Okay? Tenemos que saber lo que Dios nos dice en su palabra y nos indica en su palabra. Uno debemos orar. ¿Okay? Uno debemos orar. Pero fíjense, esta oración no es simple orar por orar. Yo creo que en estos tiempos es cuando la iglesia debe realmente meterse con Dios. Meterse pero en serio con Dios, hermano. Pero estoy hablando en serio. No estoy hablando en simples oraciones. Estoy hablando que nosotros como cristianos tenemos que meternos allí y pasar tiempo, alinearnos con Dios en oración y esperar y creer y pedir estas cosas que las mismas palabras nos están diciendo. Y que nos corresponde nuestra responsabilidad como iglesia, clamar y pedir y orar y rogar por nuestra nación. Y que Dios puede obrar de una manera que nosotros nos quedamos sorprendidos, y sobre todo por la salvación. Cuando un líder, cuando un gobernante, cuando alguien que está en autoridad conoce a Cristo, muchas cosas comienzan a cambiar, ¿no es así? Y ustedes son testigos de eso. ¿Cuántas cosas no han cambiado en su vida? ¿Qué no ha cambiado en su vida al encontrarse con Cristo? Cuando Cristo entra en nuestros corazones, cuando Cristo comienza a obrar en nuestra vida, va a producir cambios profundos y reales. Ya yo no llego a ser el mismo que antes, porque comienzo a entrar en el reino de Dios. Ya no estoy en este reino, ya no estoy buscando el reino terrenal, sino ahora me concentro en el reino de Dios y comienzo a moverme, comienzo a caminar y comienzo a cambiar producto de ese reino, que es el reino de Dios, que está aquí ahora en la tierra, pero que se extiende a lo eterno. Pero yo comienzo a caminar en ese reino aquí en la tierra con Cristo Jesús, y Cristo me revela ese reino. Y yo debo estar concentrado en vivir y caminar en ese reino. Y ese reino tiene un manual de vida que está aquí en la palabra. Aquí está el manual de vida de ese reino. De ese reino, yo vivo de ese reino, yo vivo en ese reino. Yo debo manifestar también a otros lo que significa este reino para mí, que es totalmente diferente al reino del mundo. Jesucristo dijo que su reino no era de este mundo. Y en ese reino que Cristo nos anima y nos ayuda, nos lleva, nos guía a caminar, que es un reino totalmente contrario al reino de este mundo. La Biblia habla de un príncipe, el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo tiene una corriente muy fuerte que va llevando a este mundo a otra dirección, totalmente contraria a lo que Dios quiere llevar al ser humano, totalmente contraria. Ahora, ¿se imaginan que no hay temor de Dios en las personas? Y están siguiendo esta corriente del mundo y se están perdiendo cada vez más. Cada vez más se están perdiendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estamos realmente orando, como nos dice la Biblia? ¿Estamos realmente apartando tiempo para presentar delante de Dios nuestro país y pedir que esa quietud, que ese reposo, que esa piedad, esa honestidad se haga realidad en nuestra nación?
¿O estamos viendo las cosas y nos quedamos tranquilos, quietos? ¿O solamente lo que hacemos es hablar también? Pero no estamos accionando. Es más fácil hablar que orar. ¿No les pasa a ustedes? Vamos a orar y nos da sueño. Pero vamos a hablar. ¡Wow! Eso nos encanta. Se nos quita todo. Y si hablamos de una situación que estamos viviendo, más rápido. Pero vamos a orar. No, mira, tengo un sueño. ¡Wow! Tengo un sueño, pero no sé por qué. Y el país allí necesitando mi oración, pero yo tengo sueño y lo voy a dormir. Y me acuesto y se me quita el sueño. Entonces, bueno, como se me quitó el sueño, voy a ver la televisión. Cuando dice vivamos quieta y reposadamente, el versículo 2 dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Tiene que ver con la ausencia de conmociones. Primero, cuando dice quieta, se refiere a la ausencia de perturbaciones externas. Quieta. Alrededor de mí están pasando muchas cosas. Pero como yo estoy orando y yo estoy metido en Hijo Dios, yo voy a experimentar una quietud que no se puede explicar, que viene de Dios. Y que en mí va a haber una ausencia de perturbaciones externas. Lo que esté afuera, externamente, no me va a mover, no me va a afectar, porque yo sé hacia dónde estoy yendo y a quién estoy presentando la situación. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, no te preocupes por nada, sino presenta toda situación, oración, ruego, petición y acción de gracia. Casi igual que en Timoteo. Casi igual. No te afanes, no te preocupes, no te aflijas, no te angusties, sino más bien recurre a Dios y preséntale y entrégale esa situación a Él. ¿Y después qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede comprender así nomás con la mente humana, no se puede entender y comprender. Esa paz, dice, va a guardar tu pensamiento y tu corazón en Cristo Jesús. Porque donde se presentan los conflictos en sí del ser humano es en sus pensamientos y su corazón. Ahí comienza la lucha. Pero cuando le entregamos todo a Dios, no nos afanamos, no nos preocupamos, no nos angustiamos, sino que vamos a Dios, le presentamos toda la situación, sea lo que esté viviendo. Yo se lo presento a Dios, se lo entrego a Dios. Dios va a hacer su parte también. Nosotros tenemos nuestra parte, debemos accionar. Yo voy a entregar, yo voy a orar, yo voy a presentar a Dios, voy a pedir y voy a rogar y le voy a presentar eso a Dios. Pero Dios también va a responder. Y Él va a responder con su paz. Y por eso es que es una paz que no se puede explicar. Que aunque veas a las otras personas corriendo, angustiadas y preocupadas, y que tú las veas que están tensas y se están enfermando, tú tienes una quietud, tú tienes una paz. Y tú dices, pero ya va, yo estoy tranquilo, debería estar como los demás, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué voy a estar como los demás? Si Dios me ha dado de su paz, entonces voy a estar quieto, voy a estar tranquilo, porque es la paz de Dios que yo estoy disfrutando en ese momento. Pero esa paz viene de Dios. ¿Pero por qué viene la paz de Dios? Porque yo le estoy entregando todas las cosas. No vas a poder experimentar a Dios si sigues llevando la carga, si sigues preocupándote, si te sigues afanando, si te sigues angustiando. No vas a experimentar la paz de Dios. Porque para experimentar la paz de Dios debes entregarle todo eso a Él en oración y decirle, bueno, Señor, toma el control. El primero que está interesado en que estemos bien, es Dios. Es Dios. Y nosotros como cristianos tenemos a quien recurrir en medio de situaciones adversas, en medio de situaciones que nos angustian, nos preocupan. Tenemos a un Dios vivo, que es real, que lo podemos buscar las 24 horas. Que podemos hablar con Él, desahogarnos y entregarle todo. Hoy más que nunca en estos tiempos, en nuestro mismo país, la gente está buscando otros medios para ayudarse. Están yendo a psiquiatras, psicólogos, están tomando pastillas para tratar de tranquilizarse un poco internamente. Están buscando una quietud, una tranquilidad, una paz, y la están buscando en caminos totalmente errados. Y esto es lo que está ocurriendo en estos tiempos. ¿Pero a quién recurrimos nosotros como cristianos?
Tenemos a un Padre que es real. Y yo tengo que ir a la palabra. Mire, yo tengo que ir a la Biblia. ¿Qué me dice Dios en su palabra en medio de esta situación? Hijos, confíen en su palabra. Confíen en Él. Este es un tiempo de poner nuestra confianza en Dios. En Dios. En su palabra. En lo que Él me dice como promesa. Y yo tengo que ir a esa palabra. Yo tengo que encontrarme con esa verdad que Dios me dice. Allí está el mapa, ahí está todo donde Dios nos guía y nos dirige a encontrar aquellas cosas que necesitamos en estos tiempos. Y esa quietud nosotros debemos anhelar que se dé en nuestros corazones cuando dice que para que vivamos quieta, ausencia de perturbaciones externas. Hay situaciones externas, pero eso no me va a hacer a mí ni coquito, porque yo sé en quién he confiado. Y somos seres humanos. No quiere decir que eso que somos extraterrestres, somos de hierro, somos de cemento. No. Somos seres humanos y van a venir situaciones que nos van a mover. Sí, van a venir situaciones que van a tratar de tumbarnos, de afligirnos, de angustiarnos. Pero ¿qué debemos hacer? Ay, voy a correr al televisor a ver qué me dice el televisor. En medio de esta angustia, en medio de esta preocupación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me dice Dios en su palabra que debo hacer? Voy a ir hacia Él. Y voy a confiar en Él. Y voy a entregar toda situación a Él. Y Dios está esperando que confiemos en Él. Y Él nos está diciendo, el mismo Cristo dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hay un dicho que dice por allí, del apuro queda el cansancio. Pero ¿qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Estamos aquí, no? ¿Estamos aquí? Del apuro queda el cansancio. Pero 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y lo que comienza a ocurrir en mi vida son cosas nuevas. Y nuevas en Cristo Jesús. Nuevas en Cristo Jesús. Entonces, dice aquí, sigue diciendo, no solamente quietud, sino dice que hay un reposo para que podamos vivir en quietud, reposadamente. Y este reposo tiene que ver con la ausencia de conmociones internas. Es decir, que hay una ausencia en mis situaciones que me afectan internamente. ¿Por qué? Porque yo estoy orando a Dios. Y esas situaciones, ¿okay?, que pueden estar afectándome internamente, no me van a afectar porque yo estoy disfrutando de la paz de Dios dentro de mí. Dentro de mí, de mi corazón. Piedad y honestidad, dice allí. Dice, para que vivamos, versículo 2, para que vivamos, quiere que reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta piedad y honestidad. Piedad es una palabra clave en esta carta e indica que ya era necesario hacer un llamado para volver a una vida santa que se había visto afectada por la doctrina falsa. La piedad se refiere a mantener la actitud y la conducta correcta ante Dios en todas las cosas. Entonces, esta palabra piedad indica también que la persona busca de todo corazón realmente a Dios. Busca a Dios y quiere caminar y anhela caminar y mantenerse allí con Dios en obediencia. Estamos en tiempos que nuestro país necesita vivir y necesitamos vivir en esa quietud que habla la palabra. ¿Okay? Y en ese reposo que habla la palabra necesitamos hoy más que nunca esto en nuestro país. Y además de esto necesitamos también que la piedad se haga realidad. Que toda persona que habita esta tierra busque de corazón a Dios.
busquen a Dios. Eso se necesita en estos tiempos, en nuestro país. Y lo que está llevando toda esta situación, que muchas personas también están buscando dónde agarrarse, están buscando dónde poner su esperanza, su fe. Entonces están buscando otros caminos totalmente errados, totalmente equivocados, para poner su confianza en esas situaciones, o en personas, o en circunstancias, cuando solamente en Cristo es donde debemos tener puesta nuestra confianza. Entonces, más que nunca necesitamos que Venezuela, el venezolano y el que habita, el extranjero que habita esta tierra, necesita realmente buscar a Dios. Y si tenemos que pasar por esta situación, y toda esta situación nos va a llevar a buscar a Dios, va a tener que ser así. ¿Okay? De que realmente todos busquemos a Dios. Y por otro lado también habla de la honestidad, porque dice piedad y honestidad. Puede traducirse como reverencia también, o tacto moral. Se refiere a la dignidad de una conducta santa delante de los hombres. Una conducta santa delante de los hombres. Y esto tiene que ver con que las personas reconocen que lo que tienen, lo que Dios les permite administrar, no es de ellos, sino es porque Dios le ha dado el privilegio y la bendición de poder tomar todo esto. Y mire, hermano, esto es así, eso pasa en todo el mundo. Cuando los gobernantes no tienen temor de Dios, ahí se vale de todo. Escuchen bien, cuando los gobernantes de las naciones no tienen temor, ahí se vale todo. Se vale todo, porque no hay temor de Dios. Pero cuando el gobernante tiene temor de Dios, va a hacer las cosas, en primer lugar, que a Dios le agrada. En segundo lugar, para el bien de todos. ¿Okay? Y eso lo podemos ver en la Biblia. Usted puede encontrar eso en el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no fue dirigido por reyes totalmente lejos de Dios? Que comenzaron con Dios y después se alejaron de Dios. ¿Y qué no hicieron? ¿A dónde no llevaron a la nación? ¿Qué no sufrieron? No sufrió la nación, producto de la desobediencia de su liderazgo. Porque no había el temor de Dios. Y cuando no hay el temor de Dios, se puede hacer cualquier cosa. O sea, la persona te puede hablar de muchas cosas muy bonitas y llegar a posiciones donde todo eso fue palabra. Pero cuando hay temor de Dios, la persona te va a hablar y lo que habla, eso lo va a hacer. Porque en primer lugar le teme a Dios, busca a Dios, sigue a Dios. Y a nosotros como iglesia, y yo no sé, eso lo hablamos nosotros, la Junta Ministerial de los Ancianos, y hablamos y decíamos que debemos hacer como iglesia en medio de toda la situación, en todo lo que está viviendo nuestro país. Nosotros tenemos parte de esto. Nosotros no podemos desligar de toda esta situación. Pero ¿qué hacemos ante todo lo que está viviendo? Bueno, la Biblia nos manda a que haremos. Si mi pueblo se humillara, ¿qué más? Y oraren, buscaren mi rostro, y se volvieran de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero primero un pueblo tiene que humillarse, un pueblo tiene que orar, un pueblo tiene que pedir, buscar el rostro de Dios, y un pueblo tiene que confesar su pecado y arrepentirse, para que venga una respuesta de parte de Dios. Dios va a oír esa oración, Dios va a perdonar ese pecado, y Dios va a sanar hasta la tierra. No solamente va a sanar la vida de la persona, sino que va a sanar hasta su tierra. Pero hay que meterse en Dios. Y por eso digo que no es solamente una simple oración, hermano, es meterse allí con Dios, donde tu corazón se una con el corazón de Dios, donde se dé un quebrantamiento, donde tú te identifiques de la gran necesidad que nuestro país necesita, tiene de Dios, esa gran necesidad que nuestro país tiene de Jesucristo, donde tú te identificas con esa necesidad y comienzas a rogar y a pedir a Dios que tenga misericordia, que Dios tenga compasión, que estas personas, estas almas que están perdidas, puedan encontrarse con el verdadero Salvador que es Cristo. Y hermanos, quiero decirles algo, todos necesitan a Cristo, todos.
sea de la oposición, sea del oficialismo, todos necesitan a Jesucristo. Todos. Y yo tengo que orar por todos por igual. Yo no puedo tener preferencia, porque yo tengo una preferencia política, solamente voy a orar por este grupo, porque es el que me cae bien, pero aquel grupo, no. Que se vayan al infierno, que se pierdan. O este grupo, no, me gusta, ¿no? Eso es antibíblico. Eso no es lo que me enseña la Biblia. La Biblia me dice que debo orar por todos los seres humanos y por la salvación en primer lugar. Y por los líderes, los gobernantes, orar para que podamos vivir en quietud, en reposo, en piedad y en honestidad. Pero todo eso se va a dar si realmente nos metemos con Dios allí a orar. Vuelvo a repetir, pero una oración en serio, donde tú apartes tu tiempo exclusivamente para estar allí en la presencia y decirle, Señor, bueno, hazte el mapa de Venezuela o la bandera, lo que tú quieras, y que tú puedas poner eso allí en el piso y te puedas postrar, arrodillar y comenzar a clamar por todos los habitantes de esta nación, y comenzar a quebrantar tu corazón y llorar porque tienen una gran necesidad de Cristo. Y así como oraron por ti, alguien tuvo que haber orado por ti para que tú llegaras a Cristo. Tú tienes una responsabilidad de orar también por todos los habitantes de esta tierra para que conozcan a Cristo. Ese es el primer paso que nosotros debemos realizar como cristianos, como una iglesia que cree en Dios, que cree en Jesucristo. Y a la vez también alinearnos con Cristo. Tenemos que estar, acuérdense, nuestro modelo a seguir es el pastor Jorge. ¿Sí? No. ¿Ustedes tienen que seguir al pastor Jorge? No. Menos acompañarme a comer. No es al pastor Jorge. Ustedes tienen que seguir y buscar y aprender de Jesucristo, porque yo mismo estoy siguiendo a Jesucristo. Nuestro buen pastor se llama Jesucristo. Los hombres pasan. Los hombres pasan. Los sistemas pasan. La generación pasa. Pero Jesucristo nunca va a pasar. La palabra de Dios nunca va a pasar. Va a ser siempre la misma. Y han venido generaciones y generaciones han pasado. Y la palabra de Dios sigue siendo la misma. Jesucristo sigue siendo el mismo Salvador. Jesucristo sigue siendo el mismo Señor. Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso debemos estar claro. Quien te llamó a ti a participar de este reino que no es de esta tierra fue Jesucristo. Y a Él es que debemos imitar. A Él es el que debemos poner nuestra confianza. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo tengo que poner mi mirada en Cristo, porque Él fue el que pagó por mí. Jesucristo fue el que derramó su sangre por nosotros. Jesucristo fue el que le dijo al Padre, Padre, consumado es. Padre, la deuda que ellos te tenían, yo la pagué. Ellos no te deben nada porque yo pagué. Jesucristo pagó por ti. Jesucristo derramó su sangre por ti. Jesucristo entregó todo por ti. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Y a Él es que debemos imitar. A Él es que debemos seguir y buscar. Y no perder el enfoque, hermano. No podemos perder el enfoque. Fácilmente podemos perder el enfoque hasta con la política o con lo religioso. Podemos perder el enfoque fácilmente. Pero en Cristo no podemos perder el enfoque. Tenemos que estar centrados. Él debe ser nuestra meta. Él debe ser el motivo, la causa por la cual yo estoy aquí y estoy siguiendo. Se llama Jesucristo. Es mi Señor y mi Salvador. Y a Él es el que yo voy a imitar, al que yo voy a seguir y lo voy a buscar. ¿Okay? Y yo debo estar claro en esto. Yo pertenezco a una iglesia que es la iglesia de Jesucristo. Tú perteneces a una iglesia que es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo tiene un manual de vida que está aquí. La iglesia de Jesucristo tiene sus normas. Tiene todo ya establecido y fue dado aquí en la Biblia. Ahí está todo. Y yo lo que tengo que leer, estudiar y escudriñar esa palabra. Y encontrarme con el Señor Jesús. Y seguirlo, buscarlo, aprender de Él. Y Él nos dice claramente, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y muchos le dijeron: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: mira, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. O sea, no te ofrezco un hotel de 5 estrellas, no te ofrezco una buena cama, ¿no? Puede ser que durmamos en las raíces de un árbol, como muchas veces le tocó. Y Jesucristo no le garantizaba nada de que iban a tener comodidades, iban a estar chéveres, nada de eso. Señor, te seguiré, pero déjame primero enterrar a mi padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a su muerte. Sí, su padre no era cualquier persona, su papá. Y Jesucristo le dice: deja que los muertos entierren a su muerte. Es decir, el papá tenía mayor valor e importancia cuando estaba vivo, pero ya que murió, ya no puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer con estar allí si tu papá ya no está vivo? Le está diciendo Jesús: ven y sigue, y deja que los muertos, aquellos que están muertos todavía, que no han encontrado la vida que ofrece Cristo, entierren y síganme. Oye, qué duro, ¿no? Qué duro es. No es fácil. Y esto es interesante. Cuando Cristo nos llama a ser parte de su reino, a seguirle. Y vuelvo a repetir, nuestro modelo a seguir es Cristo, y todos debemos imitar a Cristo, y todos debemos anhelar que Cristo sea el que se refleje a través de nosotros. Es Cristo. Es Cristo en nosotros. No soy yo mismo. Si Cristo vive en mí, Cristo está en mí, yo tengo que permitir que sea Cristo el que reaccione. Yo tengo que permitir que sea Cristo el que hable. Yo tengo que permitir que sea Cristo el que se muestre en medio de situaciones que vivamos. ¿No es así? Porque es el carácter de Cristo que se debe formar en nosotros. Pablo mismo lo decía. Le decía a la iglesia de Corintios: imítenme a mí como yo a Cristo. Yo estoy imitando a Cristo. Y ustedes que me ven, imítenme a mí, pero no me van a imitar a Él como humano, sino a Cristo en Él. Porque Él está imitando a Cristo. Ellos van a imitar a Cristo. Y ese debe ser nuestro trabajo. Nuestro trabajo es imitar a Jesucristo. Y mi trabajo aquí como pastor no es guiarles hacia mí para que me imiten o me sigan a mí, sino llevarles al verdadero pastor que se llama Jesucristo. Guiarles hacia el buen pastor. Por eso, algún día yo voy a salir de aquí. Algún día Dios me va a llamar a otro lugar, o me llamará a su reino celestial, o me llamará a ir a otros lugares. No sé. Yo no voy a estar aquí por toda la eternidad. Hay momentos que voy a salir. Pero porque el pastor Jorge se va, ¿todo el mundo se va a ir? ¿Ah? ¿Ah? ¿No? Porque el que sostiene esta iglesia no es el pastor Jorge. El que mantiene y sostiene y es la cabeza de esta iglesia se llama Jesucristo. Y yo me rindo ante Él. Y yo lo debo todo a Él. Y le doy su lugar porque Él es el que tiene el primer lugar, es la cabeza, es el líder, es el guía, es el Señor de esta iglesia. Yo apenas soy un siervo de Él, un instrumento, alguien que lo está siguiendo también, que estoy igual que ustedes, siguiendo a Cristo, buscando a Cristo, imitando a Cristo, que vamos en el mismo camino. Y que mi trabajo como pastor es guiarles a ese Cristo que está vivo, que es real, y que sí hace cambios en la vida del ser humano. Y debemos decir, bueno, todo lo debemos a Cristo. Yo tomé una decisión un día. Cuando me hablaron de alguien que sí podía llenar mi vida, sí podía asegurarme no solamente algo aquí en la tierra, sino también en el cielo. Y cuando yo escuché ese mensaje, cuando yo pude a tiempo entender ese mensaje, yo tomé un compromiso. Le dije: Jesucristo, no solamente voy a creer en ti, te voy a seguir y te voy a servir. Y a partir de allí, cuando tomé realmente esa decisión de compromiso, hermano, he podido experimentar y ver la gloria de Dios. Ver a Cristo obrando en mi vida, ver a Cristo tratando conmigo, ver a Cristo trabajando en mi vida. Pero ha sido Él. No he sido yo por mi propia cuenta, ha sido Cristo en mí. Que todavía me falta aprender, sí, todavía me falta aprender. Necesito aprender más de Cristo, porque cometemos errores todavía. Estamos en esta carne todavía. Eso de ser la carne está allí y de repente se activa. Y si no estamos alimentando el espíritu, la carne va a tomar lugar. Porque el mismo Pablo lo dice: no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque los deseos de la carne y el espíritu no se la llevan entre sí. No pueden. O sea, en mi vida no puede estar mandando, hoy va a mandar el Espíritu Santo, pero los domingos del Espíritu Santo. Amén. Pero el lunes y el martes, ¿qué pasó con el lunes y el martes, el miércoles, el jueves y el viernes? ¿Quién manda allí? La carne. No. El Espíritu Santo debe tomar el control todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Todos. Porque ya mi vida se la debo a Cristo. Cristo pagó por ti y por mi vida. Y Cristo lo que ha dicho hasta ahora, hermano, lo ha cumplido. Todas sus promesas. Y Él ha prometido que Él vuelve otra vez. Amén. Él ha prometido que Él viene. Y Cristo está pronto por llegar. No crean, todo lo que estamos viendo, no solamente aquí en el país, sino en todo el mundo, eso es a nivel mundial. Nos está llevando y apunta hacia la venida de Cristo. Cristo está pronto por venir a buscar a su iglesia. Pero viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. ¿Okay? Una iglesia que está conformada por personas que han tomado la decisión no solamente de creer en Cristo, seguir a Cristo, sino caminar en santidad. Y esa es una iglesia pura, desecha el pecado para caminar en santidad y permitir que esa santidad de Dios llene su vida. Y se esmeran por buscar cada día más esa santidad. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar, una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia que le ama, una iglesia que se rinde ante Él, una iglesia que lo reconoce como su Señor, una iglesia que lo reconoce como su buen pastor, una iglesia que cada día que pasa necesita más de su Señor, de Cristo. Nosotros llamamos, la semana pasada yo hice un llamado en nombre del cuerpo anciano, en nombre de la Junta Ministerial también de la iglesia, llamamos a una semana de ayuno y oración. Y eso sigue, ese tiempo sigue abierto, hermano, para seguir apartando tiempo para ayunar y orar por Venezuela, para que oremos como la Biblia nos está enseñando, para que vivamos quietas, reposadamente, en toda honestidad, toda piedad y honestidad, para que toda persona sea salva aquí en nuestro país, para que Cristo se entrone en los corazones de todos los que habitan en esta tierra. Pero tenemos que postrarnos, arrodillarnos, tenemos que llorar y clamar por nuestra gente, tenemos que orar por nuestro país, tenemos que sentir la necesidad que hay en nuestra nación. Hay un vacío profundo en los que habitan en esta tierra, pero el vacío no lo va a llenar ni lo material ni lo humano, solamente ese vacío lo llena Cristo, porque nosotros lo hemos experimentado. ¿No es así? Hemos dejado que Cristo entre en nuestros corazones, hemos dejado que el mensaje del Evangelio entre en nuestros corazones, y ese Evangelio es el que produce cambios, transformaciones. Ese Evangelio es el que necesita ser predicado y vivido aquí en nuestro país. Por eso, hermano, nosotros tenemos una gran responsabilidad, no solamente de creer en el Evangelio, que es Cristo mismo quien entregó su vida por nosotros, sino vivir el Evangelio, vivir a Cristo. Y tercero, predicar el Evangelio. Debemos anunciar que Cristo vive, que Cristo es real y Cristo vino para salvar. Amén. Y esa es nuestra responsabilidad como iglesia también. Y tenemos que cumplir con eso. Y esta semana vamos a seguir con el tiempo de ayuno y oración. Y les animamos, si quieren venir aquí al local, mañana de 9 a 12 hay un grupo aquí en ayuno y oración, vente. El martes no tenemos a nadie aquí, ¿no? Pero si alguien quiere venir y estar aquí en el local, puede ir a la librería, hablar con los hermanos allá que quieren venir un tiempo de oración y se viene. El miércoles de 9 a 12 hay otro grupo aquí en ayuno y oración. El jueves de 9 a 12 hay otro grupo aquí en oración. ¿Okay? Pero no te detengas. Si no puedes venir aquí, bueno, en tu casa. Casa aparta un tiempo, pero especialmente para clamar y rogar y pedir acción de gracias, rogativas al Señor por Venezuela. Y el sábado, el último sábado de este mes de marzo, vamos a tener un día de ayuno y oración aquí en el local. ¿Ese es el sábado? 22. De 9 de la mañana a 4, hasta las 4 de la tarde vamos a estar aquí en oración y ayuno, especialmente orando por Venezuela. El último viernes del mes de marzo, que es 28, nos vamos a ir de vigilia toda la noche, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Claro, si nos invitan a desayunar allá donde la hermana Zulay, nos quedamos aquí. Amén.
Una arepita con quesito ahí guayanito. Pero vamos a ir al salón de fiesta del edificio donde está nuestra hermana Zulay y vamos a estar allí toda la noche, de las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Hermano, no te preocupes por el transporte, no comienza a ver cómo me voy a movilizar, cómo voy a llegar. No, tú te vienes aquí al centro comercial y de aquí vamos a disponer de un transporte, ¿ok? Vamos a buscar unas motos y los vamos a conseguir un transporte que nos puede llevar a aquellos que no tengamos carro. Amén. Pero la iglesia va a disponer de eso, hermano. Tú no te preocupes cómo te vas a movilizar, sino solamente te vienes aquí, te llevan, nos quedamos allá y en la mañana nos vienen a buscar otra vez para traernos a nuestro lugar. Pero toda la noche allí vamos a estar en vigilia por Venezuela. ¿Okay? Así que yo les animo, anoten eso en su agenda, hermano. Anoten eso allí y le diga a la familia, mira, esta noche no vengo porque voy a estar de vigilia por Venezuela, voy a orar por mi país. Y lo anotas allí en tu agenda, ¿okay? Para que no te sepa. Vamos a orar. Y yo quiero que te unas con esa persona que está a tu lado, ahí mismo en la línea de 300. Vamos a orar por Venezuela. Vamos a orar por este país tan hermoso, hermano, que Dios nos ha dado. Este es un país maravilloso y hermoso que Dios nos ha dado. Y hay gente muy, muy especial aquí en nuestra nación. Padre, gracias te damos. En este momento nos unimos en oración a favor de Venezuela, de este país, de esta tierra donde tú nos has dado, Señor, tantas cosas, donde muchos hemos nacido aquí, hemos crecido, hemos formado aquí. Gracias por eso. Y también, Señor, por aquellos que no han nacido, pero han hecho de Venezuela también su patria, su país. Gracias te damos, Señor, por esa bendición que nos has dado. Y nos unimos aquí a este grupo con el resto de tu iglesia cristiana evangélica del país. Están orando por esta nación. Nos unimos también con ellos en espíritu, Señor, para clamar, para rogar, para pedirte y darte gracias por este país. Y en especial oramos por todas las personas, hombres y mujeres que habitan esta tierra, y te pedimos, Señor, que tu salvación los alcance, que Jesucristo llegue a ser el Señor de todas estas personas, que muchas de estas personas se postren ante tus pies, Jesucristo, y te reconozcan como el Señor de sus vidas y el Salvador de sus vidas. Pedimos por la salvación de todo hombre y toda mujer que habita esta tierra. Pedimos también, Señor, por la salvación de los que están en eminencia, en autoridad aquí en Venezuela, Señor, comenzando por el presidente de la República, por su gabinete, por los ministros, por los gobernadores, por sus equipos de trabajo, por los alcaldes, por sus equipos de trabajo. Oramos por todos aquellos que están en eminencia, en autoridad en este país, Señor, por sus familias. Pedimos que tu salvación nos alcance, Señor. Pedimos, Jesucristo, que tú llegues a sus corazones, que el Espíritu Santo toque sus vidas y nos convenza de esa condición de pecado donde se encuentren, y haya un arrepentimiento, haya una confesión y haya una entrega total de sus vidas a ti. Señor, pedimos tu salvación sobre todas estas personas que están en eminencia y en autoridad de nuestra nación. Señor, también pedimos para que en nuestro país podamos experimentar lo que nos dice tu palabra, esa quietud, Señor, ese reposo, esa piedad y esa honestidad se haga realidad aquí en Venezuela. Señor, ayúdanos, dirígenos y guíenos y enséñanos a que podamos realmente todos reconocer que necesitamos de ti, Señor. Que nuestro país, Venezuela, reconozca que necesita rendirse ante ti, mi Dios. Que no es un sistema, que no es un partido político, que no es una persona, que no son personas. Eres tú, Jesucristo, el único que puede dar vida y vida en abundancia, Señor. Y Dios, ayúdanos también como iglesia a entender que tú nos has puesto aquí en este país para que seamos luz, seamos sal, seamos testimonio de ese reino que Cristo vino a predicar aquí en la tierra y que ahora mora en nosotros. Ayúdanos a marcar una diferencia, Señor, en medio de lo que nuestro país está viviendo. Y esa diferencia la hace tu amor, Señor, tu compasión, tu misericordia que está en nosotros. Y que nosotros podamos realmente ver ese amor, esa misericordia, esa compasión en todo lo que habita y mora en esta tierra, Señor. Y Dios, glorifícate aquí en Venezuela.
Pedimos que tu poder y tu gloria se manifiesten aquí en Venezuela. Te lo pedimos, Padre, que tu nube de gloria venga sobre esta nación y tu poder sea derramado aquí, Señor. Y que toda cadena, toda atadura, toda ligadura, toda carga de opresión, todo yugo que se haya formado entre las obras de las tinieblas o los deseos de la carne y con nuestro país, Señor, tú lo destruyas, tú lo anules en el nombre de Cristo Jesús. Y sea tu presencia y tu espíritu tomando su lugar y control de nuestra nación. Señor, pedimos que tú pongas orden donde hace falta poner orden, Señor. Que tú tomes el control y tú obres con todo tu poder y toda tu gloria. Pedimos que tu paz sea la que venga aquí sobre nuestro país. Te lo pedimos y te damos gracias por este país tan hermoso, por la gente tan maravillosa que tenemos aquí, Señor. Gente muy especial que tenemos en esta tierra, Señor. Gracias por cada persona que habita aquí, Señor. Gracias, bendícelos, guárdalos, cuídalos, protégelos y cuida a toda persona de todo tipo de situación contraria, de riesgo, Señor, contra su vida. Protege, Dios, y resguarda. Te lo pedimos, Señor, y que tu amor, tu paz, tu compasión y tu misericordia se haga realidad, tu gracia se haga realidad aquí en nuestra nación. Te lo pedimos todos aquí, Señor, unidos con esa gran cantidad de tus hijos que ahora, en este momento, y que en diferentes espacios, lugares y tiempos se están uniendo para orar. Nosotros nos unimos con ellos y pedimos que tu gloria y tu poder se manifiesten. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias, mi Dios. Amén. Vamos a ir con los anuncios.